Bueno, el Señor les bendiga. Hay un texto hermoso en el libro de Génesis, en el capítulo 32, en el capítulo 32, versículo 24 en adelante, donde Jacob le toca luchar contra el ángel Peniel. Y bueno, lo que quiero mencionar es el versículo, es el versículo 28, donde dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Es un texto bíblico mm, eh, muy importante, porque cambió en sí la vida de Jacob, eh, le dio un nombre nuevo. Jacob había luchado toda su vida por mantener la promesa que su madre le había contado con respecto a su nacimiento, que Rebeca preguntó a Jehová por qué tenía tanto problema en el embarazo, y Jehová le respondió que tenía dos naciones dentro de ella y que el mayor serviría al menor. Entonces, ya desde ahí en adelante, Rebeca luchó para que su hijo mantuviera esa línea, de que a pesar de ser el menor, fuera el que fuera bendecido según la palabra de Jehová. Y eso es lo que marca mucho este tema. Porque Jacob, bueno, después de cambiar la primogenitura por un plato de lenteja con Esaú, lucha ardientemente para engañar a su padre en la bendición del primogénito. Usted sabe que antiguamente eran dos las bendiciones que tenía el hijo mayor, que eran los derechos de primogenitura, que le dan el doble a ellos, y lo otro era el tema de la bendición del padre. Esas dos cosas em, las ganó Jacob. La verdad es que esa lucha que mantenía Jacob por mantener esa línea, lo llevé un poco a desconocer realmente lo que Dios quiso decir cuando le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y como les decía, llevó a Jacob a una lucha permanente. Siempre el deseo en su corazón de ganar, de ganar esa primogenitura, de ganar el lugar que Dios le entregó a través del comentario de Rebeca. Sin embargo, el texto dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Me gustaría que me acompañaran unos capítulos más atrás, en el capítulo 29, en el versículo 8. Y hay una historia aquí bien importante, que es de Raquel. Raquel no podía tener hijos, ella era estéril. Y entonces dijo, bueno, si no puedo tener hijos y Lea está teniendo hijos, entonces le voy a pasar a mi criada para que tenga hijos. Entonces ella las tenía en los muslos y le decía y hacía según el ritual, que el hijo era de ella. Entonces ella hizo este comentario en el capítulo 30, versículo 8, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Entonces, hay una similitud con las palabras que le dijo el ángel. Has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y aquí Raquel tenía en sí un convencimiento de que ella estaba luchando con Dios y con su hermana, y ella prevaleció. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella era estéril, tenía un hijo, que en este caso fue el segundo, Neftalí. Entonces, al decir eso, en el fondo seguía estéril, aún no podía tener hijos, pero ella dijo que luchaba contra Dios y su hermana y ella venció. Y sin embargo ella seguía estéril. Bueno, más adelante el Señor la bendice. Sin embargo, el punto es que ella seguía estéril y ella se daba por vencida, por ganadora. Y el ángel le dijo las mismas palabras técnicamente a Jacob. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, y has prevalecido. Entonces, efectivamente,
porque, porque Jacob en sí pensaba que él había vencido por haber ganado la primogenitura, por haber ganado la bendición del hijo mayor, pero sin embargo, él aún no entendía lo que realmente Dios quería a través de él, porque mientras él pensaba que, que la, que la bendición que él quería, que le había conseguido, era la que merecía, esa era la lucha que él tenía con los hombres. Y luchaba con Dios porque él pensaba que esa era la voluntad de Dios y él la estaba ganando por su propia mano. Y la verdad es que, sin embargo, él siempre estuvo luchando, siempre estuvo consiguiendo lo que quería a través de su fuerza, de su esfuerzo, de sus manos, de su mente, de lo que él sentía, la astucia. Pero la verdad es que Dios nunca se refirió en sí al tema primogénito, ni la bendición del primogénito. La bendición que el Señor estaba hablando a través de, de- de lo que dijo a Rebeca fue que la bendición venía a través de él. Mire, en el libro de Romanos, eh, en el versículo 7 dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos suyos. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, esa palabra descendencia es la que fue llamada a través de Jacob. Jacob le fue llamado descendencia, que a través de él venía la bendición, de su descendencia. Y ese era el beneficio, la bendición que tenía Jehová sobre Isaac. Eh, Aunque hubiese ganado la primogenitura no lo hubiese ganado, aunque hubiese ganado la bendición no lo hubiese ganado, Dios en sí ya había decidido que a través de Jacob venía la descendencia em, de Israel, de la bendición de los hijos de Dios. A pesar de que Abraham tuvo Ismael, la descendencia vino a través de Isaac. A pesar de que Jacob tuvo muchos hijos, la descendencia vino a través em, de Jacob, a través de él vino la descendencia a través de sus 12 hijos. Y ahí se fue la nación de Israel. Y esa es la descendencia que Dios estaba hablando. Y a eso se refería. Y entonces cuando él estaba luchando con el ángel en Peniel, esta lucha que él tenía, por el miedo que tenía por Esaú, que él quería vencer, quería ganar esa bendición, quería él triunfar, que no lo mataran, que no mataran a su familia, y él quería esa bendición, Dios vino y le tocó un muslo. Entonces la parte donde da la cadera tocó, y resulta que él vino y quedó cojeando. Y él era pastor de ovejas. Y seguramente él entendía muy bien lo que era la oveja perniquebrada. La oveja perniquebrada es la oveja que va delante del pastor hacia los pastos y corre delante, no va junto con la otra oveja. Entonces, al quebrarle la patita el pastor, la oveja empieza a cojear y camina junto al pastor, no se aleja del pastor, camina junto a él y eso le permite al pastor tener un control sobre la oveja para que no se haga daño a salir corriendo. Y seguramente Jacob comprendió en ese momento que él era una oveja perniquebrada. Y desde ese instante cambió Jacob. De ese instante ya no fue el Jacob luchador, el impulsivo, sino que desde ese momento él guardó silencio y empezó a esperar en Dios. Él se detuvo y empezó a esperar en Dios desde ahí en adelante y ya se acabó el luchador, el que iba delante de Jehová. Y es increíble cómo muchas veces nosotros
nos engañamos que al final la lucha no era con Esaú, no era con su hermano, sino que la lucha era con él mismo. Em, Jacob regresó como un príncipe rico de su tío Labán, eh, pero siempre estuvo luchando. Dios lo bendijo mucho, pero realmente después se empezó a comportar como, como lo verdaderamente era, un príncipe. Y esto me llevó a pensar mucho, ¿ah? Porque mm, de repente uno corre mucho y quiere hacer las cosas. Me ha pasado muchas veces que de repente estoy trabajando y trato de hacer las cosas por mí mismo y quiero impresionar y quiero salir adelante. Y el Señor me calma, me dice que las cosas están en sus manos. Así que he aprendido a detenerme un poco, a no sentar impulsivo. Y bueno, muchas veces me equivoco, pero sin embargo la mano del Señor está ahí para recordarme que tengo que estar tranquilo y esperar en Dios, po. En estos tiempos en que las cosas se ven tan agresivas para nosotros. Eh, los cristianos en estos momentos nosotros estamos en peligro de extinción, porque con todo lo que está sucediendo ya la iglesia está siendo muy atacada y existe el ímpetu de salir a las calles, de salir gritando y defender a la iglesia y defender a los cristianos y, y esta lucha finalmente no es de nosotros, es del Señor. A nosotros nos toca guardarnos en Él y esperar en Él, pues. Nos toca orar, pedirle al Señor que nos ayude, que todas estas huestes de Satanás que están, todos estos principados, estas potestades que se están ordeñando de Chile, que están gobernando Chile, el Señor empieza a sacar. Y la iglesia es la única que puede hacer este trabajo a través de la oración. Y, y hay muchos hermanos que en este momento están luchando fuertemente y empiezan a gritar y que la voz de la iglesia evangélica y que empiezan, de hecho hay hermanos que están discutiendo entre ellos, entre un punto y otro. Y sí, es necesario levantar la voz, pero la iglesia orante es la que la haga prevalecer en todo esto. Hay líderes, necesitamos líderes espirituales llenos de la presencia del Espíritu Santo, que puedan hablar, pero desgraciadamente en estos tiempos, por estar luchando tanto y levantando las manos nosotros solos para poder luchar con el sistema que se nos viene, lo que estamos haciendo es no dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Faltan hombres y mujeres que, llenos del Espíritu Santo, que hablen con el poder de Dios, que hablen con el poder de Dios, que muestren señales, prodigios, maravillas. Y, y todo el mundo lo que está haciendo está peleando con sus propias armas. ¿Sí? La palabra del Señor dice que no es con espada, sino que es con su Espíritu Santo. Así que si nosotros luchamos y nos mantenemos eh, los brazos extendidos, con las manos empuñadas, diciendo que nosotros somos cristianos y que nadie se nos va a venir encima, estamos luchando nosotros mismos. Dejemos que el Señor actúe en, en este trabajo de defensa por su iglesia. Y no nos pongamos muchas veces como Jacob, que lo que hizo fue presentarse delante del Padre con vestidura extraña, olían extraña. No era su vestidura, era piel de oveja, era piel de cordero. Y muchas veces después de nosotros levantar la voz, de ser agresivo, de hablar malas palabras, llegamos a la iglesia y nos vestimos de oveja. Y el Padre nos toca y nos dice, bueno, no es la voz de mi hijo, es la piel, pero es la piel de mi hijo y es el olor de mi hijo. Y nosotros tratamos de engañar al Padre diciendo que somos ovejas y nos vestimos de oveja. Sin embargo, nuestras acciones no son las que Él quiere, las que corresponden. No luchemos contra Dios, no luchemos contra los hombres.
porque nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que estamos haciendo algo bien y hay que dejar las cosas en las manos del Señor. Dios entregó una promesa y esa promesa es la venida de su Espíritu Santo a través de la muerte de Jesucristo, y esa daría presencia en nosotros. Y ese actuar es el que tiene que estar en nosotros. La presencia de Dios tiene que estar eh, en nosotros de tal forma de que nuestras palabras sean confirmadas con el poder de Dios. Yo quisiera hacer eso. Y oro todos los días para que el Señor se manifieste en mí, en la iglesia, para que la presencia de su Espíritu Santo haga maravillas y que todo el mundo no pueda negar la presencia de Dios, no pueda negar esos milagros, porque gritando y vociferando no vamos a convencer a nadie. Así que los invito a, a que pensemos un poco y empecemos a orar solamente. Oremos por lo que está pasando en Chile, limpiemos los aires de todos estos espíritus inmundos que están llegando a nuestro país. Pidámosle al Señor que esto se empiece a retroceder porque cada día esto se está poniendo mucho más inmoral, mucho más sucio. Fieras salieron a la calle a comerse a los hombres. Fieras, hombres sin corazón, están matando, cortando, asesinando. Fieras salvajes. Así que en el nombre de Jesucristo los invito a buscar la presencia del Señor en oración, pedirle su presencia para poder hacer milagros, sanaciones, prodigios y señales. Que se confirme todo lo que hablamos con eso, para que el mundo entienda que Dios es. Dios les bendiga.